Heródoto vivió durante el V siglo antes de la era común, en la antigua Grecia. Escribió una narración que resume la historia tal como se conocía entonces y describe muchos de los acontecimientos de su propia vida. Aunque discusión directa sobre sus sesgos y epistemología se reserva para la conclusión de esta serie, en este video puedes conocer detalles sobre una parte de su trabajo. El tercer libro, llamado Talía, parte 2 de 2, la filosofía política. La primera parte de este libro terminó con la prematura muerte de Cambises. Recordarás que él era el rey loco de los persas que había tenido tantos problemas con la divina vaca egipcia. Dado que antes de morir el rey logró escribir a Persia advirtiendo a los demás miembros de la élite persa sobre el impostor que había asumido el trono, un individuo llamado Otañes comenzó una investigación. Heródoto dice que Otañes dedujo que el impostor debe ser una persona que carece orejas. Resulta que previamente Cambises le había cortado las orejas a su hermanastro, y Otañes sospecha que este hermano es el impostor. Sin embargo, el medio se mantendría muy vigilado y fuera de la vista. No había forma de confirmar la sospecha. Así que a Otañes se le ocurre un plan. Esto implica pedirle a su propia hija que se acueste con el nuevo emperador y, en el proceso, compruebe si el hombre tenía orejas. La joven logra el plan. A pesar del peligro, descubre que, efectivamente, al nuevo emperador le faltaban oídos. Al oír esto, Otañes reúne a un grupo de hombres e intenta una rebelión. Al principio, el grupo estaba formado por 6, pero al final se convirtieron en 7 cuando Darío fue invitado a unirse. Famosamente, inmortalmente, durante su peligrosa asamblea, se dice que Darío dijo lo siguiente: O hacemos el acto hoy, o sin duda de que si este día pasa, ningún otro me impedirá hacer vuestro acusador, ya que yo mismo le contaré sobre estas cosas al Medo. El razonamiento es que cuanto más esperen, cuantas más personas intenten de incluir, mayores son las posibilidades de que alguien los traicione. Como tal, Darío los convence de ser audaces. A pesar de que solo eran 7 hombres, asaltan el palacio, descubren al pretendiente y recuperan el mando. Podría ser una película. El escritor describe toda la misión y acción encubierta, todos los asesinatos y combates. Si la noche no los hubiera detenido, no hubieran dejado vivo a ningún Medo. Sin embargo, la parte que yo quiero relatar son sus posteriores discursos, es decir, después de haber recuperado el mando y cuando tenían que decidir cómo dividir el gobierno. Heródoto, conociendo la increíble naturaleza de lo que él relata, comienza diciendo: Hubo discursos hablados que algunos de los helenos no creen que fueran realmente pronunciados. Como verás, pocos creerían que tales cosas fueron dichas por bárbaros, pero, quizás, todo es posible. En primer lugar, Otañes dice: Habéis visto el temperamento insolente de Cambises, hasta donde llegaba, y también habéis tenido experiencia de la insolencia del Medo, y cómo jamás ha de ser bien ordenado el gobierno de uno solo. Aun el mejor de todos los hombres, si se le pusiera en esa posición, se vería obligado a cambiar su disposición habitual. Así que él está en contra de la monarquía, en contra del gobierno de una sola persona. Aún más loable, en cuanto a lo que sí debe ser el gobierno, el persa dice: Por otra parte, el reino de muchos tiene un nombre que es el más justo de todos los nombres, es decir, la igualdad. En segundo lugar, la multitud no hace ninguna de las cosas que hace el monarca. Los cargos del Estado se ejercen por sorteo, y los magistrados están obligados a rendir cuentas de sus actos, y, finalmente, todos los asuntos de deliberación se remiten a la asamblea pública. Sí, Otañes argumenta a favor de la democracia, de la verdadera democracia. Fíjate cómo menciona la lotería, la selección al azar y las asambleas públicas. Hay la miríada de sirvientes contemporáneos que piensan que viven en una democracia. Sin embargo, desafortunadamente, los otros persas no están de acuerdo con Otañes. Un tal Megavisos dice que nada es más insensato o insolente que una muchedumbre inútil. El pueblo ni siquiera no sabe nada. ¿Y por qué? Pues ¿cómo puede saber aquel a quien otros no le han enseñado nada noble ni ha percibido nada por su propia? En esto, el persa muestra el elitismo de donde a menudo se critica la verdadera democracia. Considera la paradoja, ya que, por supuesto, la gente ¿cómo va a saber, si nunca se le da la oportunidad de aprender? Este hombre entonces propone lo que hoy llaman la democracia representativa, pero que en esa época se titulaba oligarquía,
que elijan una compañía de los mejores hombres, y a ellos se les atribuya el poder principal, porque en el número de estos también estaremos nosotros mismos. Y es probable que las resoluciones tomadas por los mejores hombres sean las mejores. Me parece encomiable que Heródoto permita al lector ver la verdadera motivación detrás de esta proposición. Nótese cómo el orador seduce hacia el gobierno representativo con la idea de que aquellos como él, y sus asociados, los poderosos, serán naturalmente los que tengan más probabilidades de ser elegidos. El último en ser citado en este debate es Darío. Él no está de acuerdo con todo lo anterior y argumenta que nada mejor se puede encontrar que el gobierno de un hombre individual de la mejor clase, viendo que, usando el mejor juicio, sería guardián de la multitud sin reproche, y sería más fácil mantener las resoluciones contra los enemigos en secreto. la cuestión del secreto es un problema común en las democracias. Pericles lo menciona en su famosa oración a los soldados difuntos que Tucídides reporta. Además de lo mencionado, Darío también critica a las verdaderas democracias por ser propensas a la corrupción y critica a las democracias representativas, oligarquías, por fomentar partidos, grupos, que luchan entre sí. Me gustaría señalar que la corrupción es en realidad menos común en la democracia que en cualquier otra forma de gobierno. Me refiero a la verdadera democracia. En cuanto a la segunda cuestión, el conflicto entre partidos es común a todos los sistemas y solo puede ser tratado con leyes adecuadas y un sistema de educación encomiable. Todos los gobiernos requieren un correcto sistema de educación. Como diría Sócrates, la educación espartana con la distribución del poder ateniense. Por desgracia, los humanos parecen ser incapaces de querer tal cosa. Volviendo a los acontecimientos, los 7 hombres votan y el argumento de Darío gana. Otañez responde pidiendo que se le excuse la oportunidad de ser el dictador a cambio que él y su descendiente sean nombrados sacerdotes de Zeus y sean absueltos de impuestos. Los demás están de acuerdo, por lo que solo quedaron 6. Los 6 restantes acuerdan que elegirán quién será el rey por selección al azar. Jocoso como entre ellos sí son una democracia. Darío básicamente hace trampa en el proceso de selección, y por lo tanto es nombrado rey. El historiador describe las diversas reformas del nuevo monarca. Nada radical, sino simplemente una nueva estructura a las porciones de Persia y la cantidad de impuestos que cada porción tiene que aportar al tesoro central. En el camino, hay una digresión sobre los indios que se comen a sus muertos o incluso a sus enfermos. Se dice que esto sucede incluso si el enfermo intenta negar u ocultar su enfermedad. De lo más horrible. Para no dejar tal sombra sobre los indios, de los cuales estos caníbales no eran más que una parte, el historiador también dice: Otros indios tienen, por el contrario, un modo de vida como el siguiente: ni matan ningún ser vivo, ni siembran cosechas, ni tienen por costumbre poseer casas, pero se alimentan de hierbas. Esto es más apropiado para los pacifistas indios que un Gandhi recomendaría, Lod. Ah, sí, ya que me río, Heródoto también dice que los indios tienen sexo comunal como el ganado y que, como los etíopes, su esperma es negra o oscura, en lugar del blanco común, lol. Si hay alguna duda, que se sepa que el historiador seguramente simplemente escuchó una falsedad. Se dice más sobre los indios, incluyendo cómo luchan, o huyen, de lo que podría llamarse hormigas asesinas gigantes. Omitiré estas cosas, recuerda que estas serían personas, en el borde del mapa, y en su lugar mencionaré cómo Heródoto da con una premisa de la teoría de la evolución. Parece que la divina providencia, como era de esperar, viendo que es sabia, ha hecho prolíficos a todos los animales que son de espíritu cobarde y buenos para comer, a fin de que no sean todos devorados y su raza fracase. Mientras que ha hecho que los que son audaces y nocivos tengan poca progenie. Esto se dice como parte de una digresión sobre las serpientes de Arabia. Sin embargo, debo decir que, si se compara con la forma en que la gente común entiende la teoría de la evolución, como una supuesta fuerza que mantiene un supuesto equilibrio de la naturaleza. Entonces Heródoto lo descubrió. Por cierto, Lucrecio informa, en su poema épico sobre la filosofía natural, que Epicuro descubrió algo bastante similar a la teoría de la evolución de Darwin. Por supuesto, puedes aprender sobre los escritos de Lucrecio y Epicuro en este canal. A continuación, la conversación se traslada a Arabia, principalmente a las diversas especias y perfumes que allí se producen. También,
unas ovejas especiales cuya cola es tan larga que los granjeros construyen pequeñas caretas que la oveja tira mientras esta, el carro, lleva su cola que de otro modo se dañaría por arrastrarla en el suelo. Me pregunto de qué animal se está hablando. De cualquier manera, continúa describiendo lo que seguramente solo ha oído hablar hasta que dice: parecería que las extremidades que limitan al resto del mundo por todas partes y lo encierran en el medio, poseen las cosas que nosotros consideramos las más bellas y las más raras. Es un pensamiento gracioso, y tal vez una crítica implícita a mucho de lo que él mismo ha mencionado anteriormente, LOL. Volviendo a los acontecimientos históricos, Darío mata a uno de los otros 6 que habían participado en la previa operación militar. Cabe destacar el hecho de que, como Darío planeaba ejecutar a toda la familia del hombre antes mencionado, la esposa de este hombre pidió que se le perdonara a su hermano, no al marido ni a sus hijos. Cuando Darío le preguntó sobre su razonamiento, ella explicó: Rey, podría, si el cielo quisiera, tener otro marido y otros hijos, si los perdiese, pero de ninguna manera puedo tener otro hermano, ya que mi padre y mi madre ya no viven. Verdaderamente, eran tiempos diferentes y personas diferentes. Oh. De pronto esta mujer tenía una impresionante conciencia de las dimensiones temporales de la vida. Tal vez ella era de lo más inteligente, tal vez simplemente de lo más cruel, tal vez no le gustaban sus propios hijos. ¿Quién sabe? Después de esta historia, Heródoto regresa a los griegos. Envidiado por su riqueza y éxito, un gobernador persa asesina a Polícrates. Recordarás que él es el rey que arroja el anillo al océano para verlo regresar dentro de un pez. Lamentando la ignominiosa naturaleza de la muerte de Polícrates, el escritor dice: ninguno de los déspotas helénicos es digno de ser comparado con Polícrates en magnificencia. Sin embargo, no se revuelquen ya que el gobernador persa fue posteriormente asesinado por Darío. Sí, el nuevo emperador está limpiando la casa. Es curioso cómo el asesino fue elegido por sorteo. Muchos querían el honor de ser el asesino. La tarea tenía que ser realizada de manera encubierta, mediante engaños. Un asalto frontal hubiera significado la guerra. De cualquier manera, para resumir la historia, después de la acción de un videojuego, el asesino triunfa. Finalmente, todo seguro y con su poder firme, Darío se tuerce gravemente un tobillo. Los médicos persas no logran curarlo, y termina solicitando la atención de un famoso médico griego. Este se llamaba Demoquedes y procedía de la pequeña ciudad de Crotona. Usando drogas helénicas y aplicando remedios suaves después de los previos medios violentos, le hizo dormir, y en poco tiempo lo curó perfectamente, aunque nunca había esperado volver a estar sano de pies. Demoquedes fue tan compensado por sus servicios que, como dice Heródoto, incluso su siervo se enriqueció. Curiosamente, el historiador menciona que fue en esta época cuando Crotona, la ciudad, obtuvo su reputación de tener grandes médicos. Sin embargo, no todo fue bueno para Demoquedes, ya que el emperador no le permitió regresar a Grecia. En cambio, terminó, esencialmente, como un esclavo. Aspirando a la libertad, deseando regresar a Grecia, el médico hizo un trato con la esposa de Darío. Él le curó con éxito un tumor en su pecho a cambio de que ella manipulara a Darío para que invadiera Grecia. Sí, eso, según el escritor, es lo que casi destruye a la joven civilización occidental, LOL. La clave del plan fue que la esposa convenció a Darío que incluyera al médico en el grupo de espías y diplomáticos que precedería a la invasión. Por supuesto, Demoquedes solo deseaba tener la oportunidad de escapar de regreso a su tierra natal. Lo hizo, y encontró a la gente de Crotona dispuesta a defenderlo y protegerlo mientras el grupo de persas que había sido enviado con él intentaba recuperarlo. Todo esto enfureció a Darío y cimentó aún más sus intenciones de invadir a Grecia. El rey primero invadió la isla de Samos. Lo hizo con la intención de devolver el control de la isla al hermano de Polícrates. Una vez más, digno de un cuento, Darío conoció al hermano del antiguo rey de la manera más fortuita. Cuando Darío era un simple lancero en el ejército de Cambises, Silosón, el hermano de Polícrates, lo encontró en un mercado de Egipto. Darío estaba interesado en una tela muy exótica, pero él entonces no tenía el dinero para ella. Silosón, aparentemente inspirado por la buena fortuna, se lo regaló al entonces desconocido de una manera totalmente altruista.
Ahora que Darío era rey del imperio persa, este Silosón lo buscó y le pidió que le devolviera su legítimo gobierno de la isla. Verdaderamente, vale la pena ser generoso. Heródoto relata cómo, trágicamente, después del asesinato de Polícrates, el hombre que tomó el poder en Samos quiso convertir la ciudad en una democracia. Sin embargo, el pueblo no deseaba recompensar a este libertador con el sacerdocio de Zeus, y en todo caso algunos individuos deseaban convertirse en dictadores. Así, la isla entró en conflicto civil y todo esto sucedió porque, según parece, no eligieron ser libres. Para abreviar la historia, sucedió que el comandante persa, el mismo Otañez de los 7 que recuperaron el poder de los persas, se vio obligado a diezmar la ciudad. La invasión de Grecia no continuó de inmediato porque Babilonia se rebeló. En una hazaña de cruel fortaleza, los babilonios, que no solo se habían estado abasteciendo para el esperado asedio desde los problemas con Cambises, también mataron a la mayoría de sus mujeres, ya que serían bocas infructuosas que alimentar. Como tal, intentando de recuperar la famosa ciudad, Darío se vio envuelto en un asedio aparentemente eterno. El historiador relata que uno de los babilonios gritó desde las murallas de la ciudad: ¿Por qué, persas, os quedáis sentados aquí y no os vais, y que solo entonces nos capturarán, cuando las mulas den a luz crías? Por supuesto, posteriormente sucedió que una mula de un capitán dio luz a una mula bebé. Me pregunto, ¿realmente sucede esto en raras ocasiones? De cualquier manera, este capitán, cuyo nombre era Zopiro, decidió que este suceso era una señal. Sí, de alguna manera esto lo convenció de intentar un plan de acción muy peligroso y difícil. Se cortó la nariz y las orejas, y se afeitó el cabello de una manera indecorosa, y se azotó a sí mismo, y así fue a la presencia de Darío. Se hizo estas cosas a sí mismo para poder fingir que desertaba, cambiando de bando. Le explicó a Darío que con estas heridas los babilonios no solo lo aceptarían, sino que tal vez le darían alguna orden. Si posteriormente era capaz de obtener ciertas victorias arregladas e intencionales contra Darío, si ganaba lo suficiente, y lo planearon todo, le darían mucha responsabilidad y él abriría las puertas de la ciudad. Por supuesto, el plan funcionó. Después de casi 2 años de asedio, la ciudad fue retomada, y Darío la repobló añadiendo unas 50.000 mujeres jóvenes de otros lugares para sustituir a las que habían sido asesinadas antes de la rebelión. Del ingenio y sacrificio de Zópiro. Se dice que Darío a menudo declaraba que preferiría que Zópiro estuviera libre de las heridas en vez de que se le añadieran 20 Babilonias a su posesión, además de la que ya tenía. Curiosamente, el hijo de este hombre comandó contra los atenienses cuando estos lucharon en Egipto, y el nieto de este hombre desertó, honestamente, a los atenienses. Aquí termina el tercer libro. En el siguiente libro, Darío invade a los bárbaros del norte, lo que lleva al historiador a describir todo tipo de maravillas sobre la entonces subdesarrollada Europa. Si no sabes cómo llegaron las cosas a este punto, o si deseas saber qué le sucede a Darío, asegúrate de ver los otros videos. Ahora, para encender tu curiosidad y motivarte a ver el último video de esta serie, te regalo una muestra de uno de los muchos aforismos que tallé mientras leía a este autor. Como el coraje es agradable y el miedo es doloroso, a menudo es más agradable sufrir con coraje que no sufrir con miedo. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.